Si te pasa que estás viendo que los costos aumentan todo el tiempo y te da miedo poner precios para no llegar a cubrir de vuelta, recomprar esos insumos, o si estás viendo que a este nivel de aumentos siempre dejas para último momento tu actualización, entonces hoy vamos a estar hablando justamente de cómo actualizar los costos en contexto de inflación, para que estés tranquila al momento de analizar los números, poner precios y saber cómo hacerlo. Si estás acá y todavía no me conoces, entonces primero me presento. Mi nombre es Yael Barcacia. Estoy atrás de segunda generación y me dedico a ayudar a emprendedoras de fabricación propia a que sus negocios sean más rentables, que sean sostenibles en el tiempo y que además esté alineado a la calidad de vida que quieren llevar. Así que, dicho esto, vamos a empezar hoy con el tema que nos convoca, que es la actualización de costos. ¿Cómo podemos hacer una actualización de costos y trabajar con costos de reposición? Y para hablar de trabajar con costos de reposición, primero tenemos que entender bien qué es el costo de reposición y cómo funciona. Les voy a poner un ejemplo bajado a tierra lo más sencillo que pueda como para entender cómo es esto del costo de reposición. Tenemos una venta de lapiceras, ¿bien? Vendemos lapiceras. Tengo 10 lapiceras que compré a $1. El precio de venta de la lapicera es de $2. Entonces, vendo las 10 lapiceras, ¿sí? Eso quiere decir que tuve una facturación de $20. Cuando voy a querer recomprar lapiceras, yo antes las había comprado a $1, ahora están $1.50. Bien. ¿Con qué me encuentro? Con que tengo que tomar una decisión, ¿sí? O compro menos lapiceras o saco dinero de mi bolsillo para recomprar las mismas 10 que había comprado antes. Y acá ustedes me van a decir, bueno, puede ser que en realidad, en vez de haber ganado $1, nada, ganaste 50 centavos. Y en realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando yo compro una lapicera a $1 y la vendo a $2, esa diferencia es el margen de contribución, es con lo que yo voy a pagar después los costos fijos. Bien, entonces, además de la lapicera, yo tengo que pagar impuestos, publicidad, la gente que trabaja en mi equipo, la amortización de las máquinas, mi sueldo emprendedor. Entonces, hay un montón de cosas, aparte del costo, que yo tengo que cubrir. Y sé que lo voy a cubrir con el margen de contribución. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una facturación de, en este caso estábamos diciendo, $20. $10 pago costos fijos, con $10 tengo que recomprar los insumos para seguir trabajando. Cuando voy a recomprar los insumos, me doy cuenta que aumentó, ¿sí? Entonces, en ese punto, tengo que tomar una decisión. O pongo plata de mi bolsillo para volver a comprar las 10 lapiceras, o compro menos lapiceras para seguir trabajando. Esto es lo que pasa cuando trabajamos con costos desactualizados. Cuando no trabajamos con el costo de reposición. Y es por esto que es tan importante hacer la actualización de costos constantemente y llevarla a costo de reposición, nunca a costo de última compra. ¿Por qué? Porque pasa esto. O no puedo recomprar o tengo que poner dinero de mi bolsillo para que el negocio pueda seguir funcionando como estaba, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. ¿Cómo podemos hacer para trabajar con costos de reposición? Si yo cuando voy a comprar me dan un precio, me dan un costo, trabajo con ese costo y después cuando voy de nuevo los costos cambiaron. Bien. Cuéntenme si les pasa algo de esto. Si después cuando quieren recomprar insumos se dan cuenta que no les alcanza, se dan cuenta que tienen que hacer malabares, porque ahí empieza el tema de
hago malabares con las finanzas, ¿sí? ¿Por qué tengo que estar haciendo malabares todo el tiempo? Hago malabares porque justamente los números en esta rueda de compra y venta no me están cerrando, ¿bien? Porque encima en la fabricación propia tiene una dosis extra de complicación porque en el medio está toda la transformación del producto, ¿sí? La fabricación. Entonces, si esto encima lo delego, ¿sí? O sea, tengo personas que trabajan en mi equipo, entonces puede ser que tenga solamente en cuenta los insumos y este costo de fabricación no lo esté ni siquiera mirando, ¿bien? Entonces, tenemos que entender, pateé la mesa, tenemos que entender primero la importancia de trabajar con los costos de reposición. Porque fíjense que si no lo hacen, uno empieza a entrar como en esa bicicleta financiera del terror, ¿no? En el que, bueno, hoy compro menos lapiceras, mañana compro menos lapiceras, después estoy poniendo plata en mi bolsillo, puse los ahorros en el negocio, los números no cierran, trabajo de más, no entiendo por qué es lo que no está cerrando, ¿bien? Entonces, acá, en este punto, es importantísimo entender que para tomar decisiones tenemos que analizar los números. ¿Para qué? Para entender dónde no están cerrando, dónde se está yendo ese flujo de dinero, dónde no lo estoy viendo, ¿sí? Esa es verdaderamente la importancia de tener a la vista, analizarlos, entenderlos a los números del negocio. No podemos decir que queremos tener un negocio rentable, pero no nos queremos sentar a analizar los números del negocio, ¿sí? Es incongruente, es como que no va de la mano. Tenemos que entender cómo actualizar estos costos, ¿sí? Entonces, para actualizar los costos hay que entender dos cosas. Primero, ¿qué es una actualización? ¿Sí? Y no un aumento. ¿Por qué? Porque vemos que la inflación va avanzando y nosotros vamos dejando como esa actualización para último momento y vamos trabajando con los precios viejos. Entonces después cuando tenemos que hacer el aumento sentimos como la brecha y decimos no, si aumento los precios ya me está costando vender. Si aumento los precios no voy a vender. Bien, entonces acá es como toda una rueda que se va retroalimentando, ¿ok? Tenemos que entender que los costos se actualizan o por necesidad o por oportunidad, ¿sí? ¿Cómo es actualizar los costos por necesidad? Si yo estoy vendiendo una lapicera a 2 pesos, de costo me sale 1 peso, y de repente el costo de la lapicera me aumenta a 1,50 pesos, es por necesidad. Cuando estamos hablando de inflación, entonces tenemos que actualizar los costos, ¿sí? No aumentar los costos. Los actualizo para poder seguir teniendo el mismo margen que antes y poder hacer que mi negocio siga funcionando, ¿sí? Es simplemente eso. Para que el negocio siga funcionando, entonces tengo que actualizar los costos. Y es una actualización por necesidad. Y acá quiero como borrar la palabra aumento, porque uno cuando dice, bueno, tengo que aumentar los precios, empieza como ese escalofrío de, bueno, si aumento los precios no vendo, si aumento los precios esto, si aumento los precios aquello, y todos los miedos y esas conversaciones internas que vamos teniendo al respecto. Cuando en realidad la actualización es cobrar lo mismo, pero actualizado, ¿sí? Es mantener el precio, pero el precio actual, ¿sí? No lo que cobrabas hace 3 meses. ¿Por qué? Porque al estar desactualizado, entonces en realidad estás cobrando menos, o sea, estás bajando los precios. Después está la actualización por oportunidad. Y la actualización por oportunidad, entonces sí, aumentamos los precios porque vimos que cambiamos la propuesta del producto, que le agregamos más valor. Entonces, ¿qué es en definitiva poner precios? Los precios capturan parte del valor que ofrecemos al cliente y lo transformamos en un valor monetario, ¿sí? Entonces yo te estoy dando algo a cambio de, y ese es el precio. Entonces, en la oportunidad, yo lo que voy a hacer es capturar más valor, porque sé que estoy aportando más valor, entonces veo la oportunidad de aumentar los precios. Y ahí sí la palabra es aumento de precios. Pero
en esta mini masterclass lo que vamos a hablar es de actualización, ¿sí? Cómo mantener los precios para que mi negocio le siga ganando lo mismo. Un aumento de precios no implica ganar más en este contexto de necesidad, sino es una actualización. Por eso quiero reemplazar aumento por actualización y entender que en realidad lo que estoy haciendo no es aumentando, sino manteniendo los mismos precios que tenía, porque si no los estoy bajando, ¿sí? Y si me cuesta vender, entonces tengo que entender que hay parte de la comunicación del producto, parte del valor que le estoy agregando al cliente con el que no estoy conectando. ¿Cómo entonces puedo hacer para trabajar con costos de reposición? Si me entero el precio de los insumos cuando voy a comprarlos o cuando le pregunto al proveedor, pero si no, no es que me manda una lista de precios diciendo esta es la lista que va a estar vigente a partir de enero de 2023, ¿no? Y en algunos rubros pasa incluso más que otros, en otros sí, los aumentos se dan y te dicen, mira, esta es la lista vigente a partir del mes que viene. Entonces vos podés tomar esa lista que va a estar próxima como los costos de reposición de hoy. El costo de reposición es lo que yo voy a pagarlo cuando vaya a recomprarlo, ¿sí? Cuando vaya a hacer una reposición. Nunca el costo de última compra. Y por ahí acá lo entendemos, o sea, lo estamos escuchando, lo entendemos súper bien y decimos, bueno, sí, esto es como un poco sentido común, ¿no? Es lógico. Pero en realidad cuando lo llevamos a la práctica, entonces aparecen un montón de trabas y un montón de pensamientos internos que tenemos en relación a eso y no lo hacemos, ¿sí? Entonces puede ser que de repente teníamos un insumo ahí archivado en la estantería diciendo, bueno, en algún momento lo voy a usar, y cuando creaste un producto nuevo, lo usaste, dijiste, ¿y a cuánto tomo este costo? Porque la verdad lo compré hace tanto que ni lo sumo dentro de los costos, ¿sí? Entonces, en ese momento no estamos aplicando todo esto del costo de reposición. ¿Qué pasa? Lo vendo, de repente funciona bien, lo quiero volver a hacer y los costos no me cierran, ¿sí? ¿Por qué? Porque no contemplé el costo real del producto, que es el costo de reposición. ¿Cómo puedo hacer para seguir trabajando con eso? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, hay 3 formas de actualizar los costos. Una es por lista de precios, ¿sí? La lista de precios, si es próxima o si está vigente, si cambió ayer, y yo sé que esta lista de precios va a estar vigente por un mes y medio, por 2 meses, el tiempo que yo más o menos considere, entonces voy a trabajar con esa lista de precios. Pero si no, lo que puedo hacer son 2 cosas. Si mis insumos están en dólares, si están dolarizados, lo que voy a hacer es entrar a la página del ROFEX y voy a ver cuál es el tipo de cambio del dólar proyectado, ¿sí? El dólar futuro, no el tipo de cambio de hoy, del blue, ni de nada. ¿Cuál es el dólar que se proyecta para el mes que viene, por ejemplo? Acá también entra un poco en ustedes saber cada cuánto recompran cierta cantidad de insumos, ¿sí? Cuál es el stock que tienen y cuándo lo van a recomprar. Entonces, me fijo, ¿cuál es la proyección del ROFEX para el mes siguiente? Bueno, cuando entre seguramente ese tipo de cambio va a estar en el dólar oficial. Bien, entonces, lo que voy a hacer es fijarme cuál es el porcentaje que están calculando que va a aumentar y ese mismo porcentaje lo traslado al tipo de cambio del dólar blue. Entonces, de esta forma yo voy a obtener un tipo de cambio proyectado. Ya sé cuál es ese porcentaje que tengo que actualizar los costos. Fíjense que estoy utilizando la palabra actualizar y no aumentar. Actualizar los costos para que yo después pueda tener el costo de reposición. Para que yo sepa cuánto me va a salir cuando vuelva a recomprar el insumo. Por otro lado, si mis costos están en pesos, entonces lo que voy a hacer es entrar a la página del INDEC y fijarme cuál es el porcentaje de inflación del último mes. Y ese es el porcentaje que le voy a sumar al costo que tengo
¿Para qué? Para que se transforme en un costo de reposición, ¿sí? Lo que va a salir estimado al mes siguiente. De esta forma yo me puedo ir cubriendo de trabajar constantemente con el costo de reposición. ¿Qué pasa si la pifié de más? No pasa nada. Bien, te cubriste de más. Bueno, vas a tener un margen de contribución un poquito más alto. Mucho no vas a desfasarte de ese número. Bien. Después, ¿qué pasa si le estimé de menos? Bueno, si estimaste de menos, entonces no va a ser tanta la brecha de que si no hubieses hecho este cálculo. Bien, vos vas a ir, o sea, uno va viendo qué es lo que pasa cotidianamente. Y el tercer modo de actualización es el que comenté al principio, que es cuando el proveedor te... Se me puso en pausa el vivo, ahí se volvió a conectar. Me debe estar funcionando mal internet, ahí lo pasé a datos. Bien. Cuéntenme si hasta acá vamos bien con el tema de la actualización. Otra cosa. La actualización de costos tiene que ser algo que revisen de forma mensual. Todos los meses es necesario que se sienten con esos números para ver cómo están cerrando, cómo están dando. ¿Esto se tiene que trasladar a los precios? Bueno, depende de la política de precios o de la estrategia de precios que estés llevando en tu negocio. Muchas veces pasa que desde que hice el último aumento hasta la próxima vez que hago el aumento pasan varios meses. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que vivimos decimos, bueno, todo está aumentando, es verdad, pero lo quiero aguantar hasta el último momento porque tengo miedo de no vender, porque tengo miedo de que los clientes piensen que ya me estoy abusando de los precios o la conversación interna que tengamos, ¿sí? Puede ser que uno quiera hacer ese salto y la estrategia de precio que haya detrás de eso, ¿no? Por ejemplo, quiero utilizar los precios viejos como si fuesen un descuento. Entonces salgo a comunicar que el mes que viene va a haber un aumento de precios y que se tiene que llevar todo ahora. Y toda la estrategia que hay detrás de eso, ¿no? Porque no es solamente hacer esa comunicación, es analizar los números y ver cuánto tengo que vender para hacer eso, si me conviene, necesito tener liquidez en ese momento para hacerlo. Son algunas de las cosas que me tengo que ir preguntando para saber qué es lo que voy a hacer. Después, puedo hacer el aumento de precios paulatino, ¿sí? Si me cuesta subir los precios, justamente, subirlos no, actualizarlos sería ahora. Si me cuesta actualizar los precios, puedo justamente ir haciendo la actualización mensual para que no sea un salto de precio que me cueste mucho más hacer por miedo a no vender. Entonces, no es lo mismo que vaya aumentando paulatinamente un 10, un 5, un 7%, que de repente haga un salto mucho más grande y que por ahí el cliente diga, ok, ¿qué pasó? De un día para el otro, ¿por qué aumentó tanto? Y sí, de repente aumenta un 30% porque hace 3 meses que lo estoy manteniendo. Y en esos 3 meses estoy haciendo estos malabares con los números porque no están cerrando. Y no están cerrando por esto que estábamos hablando al principio. Yo tengo un producto, lo vendo con un costo calculado, cuando quiero ir a recomprar ese costo aumentó, pero la diferencia que tengo en el margen de contribución la usé para pagar los costos fijos, ¿sí? Entonces no tengo el dinero para comprar la misma cantidad de insumos para seguir vendiendo estos productos. Entonces ahí tengo que tomar una decisión, o compro menos o pongo dinero en mi bolsillo. Cuando pongo dinero en mi bolsillo, o sea, ya sé que hay algo que no está funcionando, pero no sé qué. Bien, entonces, con estos 3 métodos, yo voy a hacer una actualización de costos a reposición, ¿sí? Nunca a última compra. Tampoco el precio de hoy, ¿bien? Y me puedo cubrir para saber qué precio tengo que poner ahora, ¿sí? Para que los números me cierren y no estar ajustada con la soga al cuello todo el tiempo último momento. Y cuando hablamos también de costos de reposición, estos porcentajes que hay que sumarle y demás, muchas veces está esta conversación interna de, y bueno, si me va un 10% más, si me va un 5% más, si me va un 8% más,
Pero esos porcentajes, a comparación de no hacerlo y hacer después un salto del 30, del 40%, esa diferencia es mucho más abismal que ir contemplando desde la base esos costos de reposición y ir adelantándose al mes siguiente con lo que va a pasar. Obviamente, todo esto es estimado, ¿sí? No tenemos la bola de cristal, pero podemos cubrirnos con los números para que nos vayan cerrando y no correr el riesgo de después no poder recomprar la cantidad de insumos que necesitamos para producir. Bien, y que eso haga que tengamos para la producción y demás. A esto le voy a sumar lo que estaba charlando en las historias el otro día con respecto a que me habían hecho una pregunta de tengo un buen cliente, pero me paga primero un saldo y después, primero un anticipo y después el saldo cuando entrego el producto 45 días después. ¿Qué hago con la inflación? Bien, acá tenemos que entender primero que lo importante es cubrir los costos, ¿sí? Y cuando hablo de los costos, hablo de todos los costos, no solo los insumos. Los costos de fabricación son los insumos con sus desperdicios, el costo de reposición, más el costo de fabricación de la mano de obra, ¿sí? Entonces, el costo total debería ser cubierto en el anticipo, ¿sí? Y como yo ya estoy trabajando con costos de reposición, entonces el saldo de los 45 días, lo que puedo hacer es, cuando entrego la mercadería, en vez de volver después de 45 días a cobrar, lo que puedo pedir es que me den un cheque a 45 días para ver si yo ese cheque puedo pasarlo a otro proveedor para seguir comprando insumos, o puedo asumir ese costo de financiación y cambiarlo y tener el dinero disponible en ese momento. Bien, entonces son decisiones que tengo que ir tomando y tengo que ir negociando con el cliente para ver cómo lo puedo trabajar. Así que bueno, cuéntenme hasta ahora cómo vienen con este tema de la actualización, si les dejé la cabeza así, si no. Son 3 métodos. La actualización por lista de precio. Si no tengo lista de precio vigente, entonces me voy a fijar en la página del INDEC cuál es el porcentaje de inflación que hubo en el último mes y lo voy a trasladar al costo. Y por último, si estoy trabajando con dólares, lo que voy a hacer es, si mis insumos están en dólares, voy a ir a la página del ROFEX y me voy a fijar cuál es el dólar proyectado para el mes siguiente. Y ese mismo porcentaje lo voy a trasladar al dólar blue para trabajar con un dólar proyectado, no actual, ¿sí? Para que me permita después recomprar los insumos. Bien, hasta acá entonces vimos los 3 métodos de actualización. Si quieren saber más, quieren empezar a aplicar estrategias, quieren tener más claridad, porque en la mini masterclass no me alcanza el tiempo básicamente para darles todo el contenido que me gustaría, lo que les recomiendo es que hagan el curso de estrategias proactivas en contexto de inflación. Empiecen por ahí y el siguiente paso es el curso de costos para la toma de decisiones, donde van a entender muy bien cómo bajar todo este contenido a tierra. Hay una planilla para que vayan haciendo la actualización de forma automática incluso, y les voy guiando en el paso a paso, tanto dentro de los costos de los insumos como la mano de obra, ¿sí? Cómo hacer para después calcular este costo de fabricación y mantenerlo actualizado. Cómo calculamos el punto de equilibrio, ¿sí? Cuántas unidades tenemos que vender para llegar a fin de mes y poder pagarnos el sueldo emprendedor. Estas son algunas de las cosas básicas que tenemos que entender como emprendedores y que son herramientas que tenemos que llevar en el día a día, porque de nuevo, si quiero tener un negocio rentable y alineado a la calidad de vida que quiero llevar, entonces tengo que sentarme con los números del negocio, porque tengo que vencer esta resistencia interna de decir, bueno, no me quiero sentar a ver porque o es muy difícil o sé que si los números están en rojo, entonces eso quiere decir que va a validar ese pensamiento que tengo sobre si los números no me cierran, entonces tengo que tomar una decisión respecto a mi negocio, dedicarme a otra cosa. No, los números son precisamente lo que nos va a mostrar qué es lo que tenemos que cambiar, dónde tenemos que poner el foco para que puedan cerrar, ¿sí? Para que nuestro negocio sea rentable. Entonces, para esto tenemos que ponernos como ese objetivo para que después las decisiones que tomemos y lo que hagamos
sea direccional, ¿sí? En función a lo que queremos lograr. Porque si pensamos solamente quiero vender más, por ejemplo, entonces quiero vender más implica que puedo llegar a hacer un montón de acciones para vender más, ¿sí? Y en ese montón de acciones y en ese anhelo por obviamente cumplir ese objetivo, porque si tengo un negocio es para que funcione, entonces voy a causar un agotamiento interno, ¿sí? En todas esas posibilidades que tengo para entonces vender más. Y seguramente tomando cursos, escuchando a otras personas, viendo la competencia, voy a ver, esto lo puedo mejorar, aquello lo puedo mejorar, aquello lo puedo mejorar. Y eso me abruma, ¿sí? Porque de repente son un montón de cosas. Ya tengo una falta de tiempo bastante interesante para llegar a hacer lo que tengo que hacer. Si encima le sumo todo eso, entonces mentalmente ya me estoy abrumando con la cantidad de frentes que tengo, siendo encima una sola persona. Entonces, lo que nos ponen los objetivos son mayor capacidad de acción. ¿Por qué? Porque dejo de ver todos esos frentes. Tengo un solo objetivo y eso me da dirección, me da foco. Entonces, las decisiones que tome van a ser en función de eso. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, tengo que vender más, a sé que tengo que vender 15 unidades más. Porque esas 15 unidades más puede ser que las tengan los carritos abandonados, entonces me enfoco 100% en una estrategia para recuperar esos carritos abandonados. Les escribo por mensaje a esas personas preguntándole por qué no compraron, o si alguien me hizo una pregunta y después no hice ese seguimiento de venta, entonces le escribo a esa persona que ya sabía que estaba dispuesta a comprarme, pero hay alguna traba, alguna objeción en el medio que lo esté impidiendo, o por ahí tiene alguna duda, ¿bien? Entonces, sé muy bien qué es lo que tengo que hacer para conseguir esas 15 ventas más. Ahora, si es solamente quiero vender más, entonces en ese vender más son tantas las posibilidades que se abren a ese vender más que puede ser que me agobie solamente de pensar en todo lo que debería estar haciendo para poder vender más. ¿Por qué? Porque es abstracto, o sea, es un número que puede ser que lo tenga ahí nomás o que lo imagine inalcanzable, ¿sí? Entonces eso me resta capacidad de acción, me quita foco, me quita dirección y en la toma de decisiones me mareo. Entonces, los números están justamente para esto, para mostrarnos en dónde tenemos que poner los ojos, cuál es la clave, en dónde me tengo que enfocar para entonces lograr el objetivo que me estoy poniendo. Y el objetivo principal, más si estás empezando o si en este momento estás tambaleando con tu negocio, es cubrir el punto de equilibrio. Entonces, para saber si puedo cubrir el punto de equilibrio, porque cuando veo el punto de equilibrio digo, bueno, pará, pero 15 unidades no las puedo ni siquiera producir en un mes. Bien, entonces ahí hay algo que me tengo que replantear. Si el punto de equilibrio no tiene correspondencia con la capacidad de producción, entonces ahí hay algo en lo que tengo que resolver, ¿sí? O aumento los precios, o reviso los procesos productivos, o reviso el producto a ver si puedo darle una vuelta de tuerca, porque entonces hay algo en sí que ya no está cerrando, no importa cuánto venda. Para esto están los números, por eso primero les recomiendo hacer el curso online de estrategias proactivas en contexto de inflación, donde aparte de la actualización que vimos hoy, van a haber distintas estrategias para saber qué hacer si hay una corrida cambiaria, si de repente no llego con los números, cómo me muevo, con tranquilidad, ¿sí? Con esa paz de fondo de saber que hay un plan de acción detrás. Y después, costos para la toma de decisiones, lo que va a hacer es que entienda bien los números que tengo enfrente para saber cuáles son las claves que me van a permitir tener foco y dirección y llegar al objetivo que me estoy proponiendo. Bien, que al principio, siempre repito lo mismo, es llegar al punto de equilibrio. Ese es como el norte principal. Después voy a ver, bueno, llego al punto de equilibrio, ok, voy al siguiente nivel. Quiero ganar más, quiero aumentarme el sueldo, quiero trabajar con equipo, quiero invertir en maquinaria, quiero. Ok, ahí me voy a sentar y como que voy a ver cuál es el siguiente paso a seguir. Pero al principio tengo que ver, ok, tengo que hacer que este negocio sea sostenible. Y para que sea sostenible,
tiene que llegar al punto de equilibrio. ¿Qué es lo que tengo que hacer para eso? Para eso tengo que conocer el número que hay de fondo. Así que bueno, espero que esta mini masterclass les haya gustado. Ya este es la mini masterclass número 23. Hace 23 jueves que estamos con este contenido. Espero que les sirva y nos vemos el próximo jueves a las 11 de nuevo con otro tema para charlar y hacer tu negocio más rentable. Nos vemos.